Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su canal Didáctica Amir. Lo prometido es deuda. El día de hoy les presento el primer video de la serie BAM, Biblioteca de Actualización para el Magisterio. Comenzamos con este interesante libro que se llama Herramientas de la Mente, el aprendizaje en la infancia desde la perspectiva de Vygotsky. Por supuesto no será posible ver todos los capítulos de este libro, pero deseo animarles y hacer una breve reseña del capítulo 1 que habla sobre la introducción a la teoría de Lev Vygotsky. Súper interesante libro. Este libro, por lo que veo, viene desde 1996, salió en inglés, Tools of the Mind, ya lleva prácticamente 25 años que salió a la luz. En el 2004, con referencia al programa de preescolar, salió editado para BAM y también con referencia a lo que viene siendo la RIEF, también salió editado. Así que vale la pena este libro analizarlo un poquito. Las autoras son Elena Brodova y Débora León, las cuales fueron colegas y discípulos de los discípulos de Lev Vygotsky. Ellas fueron a trabajar a lo que viene siendo Rusia, y entonces realmente están empapadas de la teoría sociocultural de Vygotsky. Son una autoridad para poder hablar de este tema. Y bueno, aquí habla un poquito del prefacio. Escogieron ellas el título Herramientas de la Mente, porque el propósito es capacitar a maestros para que pongan a disposición de los niños las herramientas de la mente necesarias para el aprendizaje, pero también porque el propio libro es también una herramienta para el maestro. Las herramientas de la mente son ideas que aprendemos de otros seres humanos, sean padres, maestros, compañeros, etcétera. Son ideas que modificamos y transmitimos. Vygotsky, sus discípulos y colegas nos legaron maravillosas herramientas de la mente que nosotros esperamos transmitir a los lectores de este libro. En fin, entonces aquí nos empieza a hablar un poquito de cuál es el propósito del libro y también de la experiencia de las autoras quienes han trabajado en lo que viene siendo jardín de niños, primero y segundo grado de primaria en una diversidad de escuelas. Y algo asombroso es este enfoque, ¿verdad? O esta teoría, mejor dicho, de Vygotsky funciona en todas las aulas en las cuales fue implementada, no importa si era una escuela privada, una escuela pública, una escuela marginada, una escuela privilegiada, en fin, la verdad que lo llevaron a la práctica y este libro pues es un testimonio de que se puede lograr muchas cosas en las aulas y sobre todo, como les comento, está enfocado al área infantil, es decir, preescolar y también a la primaria baja, ¿no? Sobre todo primero y segundo. El libro se compone de varias secciones. La primera sección nos habla acerca del enfoque de Vygotsky, la teoría histórico-cultural del desarrollo. La verdad es que mínimamente hay que leer esta sección. Yo ya leí lo que viene siendo el capítulo 1 y habría que leer el capítulo 2 que habla de las funciones superiores de la mente, las habilidades superiores del intelecto, pues. Y el capítulo 3 compara la teoría de Vygotsky con otras teorías como es el conductismo, cognitivismo, constructivismo, etcétera. Sí vale la pena checar esta sección, mínimamente estos 3 capítulos del libro. ¿Les parece? La sección 2 habla de estrategias para el desarrollo y el aprendizaje. Son estrategias generales, aunque también está el capítulo de las zonas del desarrollo próximo. La sección 3 dice tácticas para propiciar el desarrollo y la enseñanza-aprendizaje. Te dan algunas ideas de cómo interactuar con las niñas y con los niños, a través del uso de mediadores, el uso del lenguaje y el uso de actividades. En la sección 4 nos habla de la aplicación de la teoría de Vygotsky en la clase. Ya son aplicaciones ya algo más específicas. En particular habla del juego y de actividades para el aula en educación temprana. Muy interesante el libro, la verdad, para las y los que son educadores, educadoras, es un libro súper indispensable, pero para aquellos que estamos en primaria o en secundaria, es una muy buena referencia. A mí la verdad me interesó mucho, por eso me tardé una semanita en elaborarlo, porque realmente quise profundizar un poquito más. Bien, pues hablemos un poquito por algo introductorio a la teoría sociocultural o histórico-cultural de Lev Vygotsky. El capítulo 1 habla precisamente de la introducción a dicha teoría. Tania, de 4 años de edad, juega Simón dice con sus amigos.
hace diferentes cosas sin importar si Simón las ha dicho o no, pero cuando repite en voz alta para sí misma lo que Simón dice, es capaz de acoplarse al juego y hacer la mímica correcta en el momento adecuado. La señorita Tania siguiendo instrucciones. En el tradicional juego Simón dice: Juan, de 6 años de edad, escucha el cuento que lee el maestro. Sabe que el señor Sánchez va a pedirle a alguien del grupo que lo vuelva a contar. Se concentra lo suficiente y hace un dibujo mientras escucha. Más tarde, este dibujo lo ayuda a recordar el cuento. Juan, un niño de 6 años, hace una representación pictográfica de un cuento oral. Maura, una niña de 6º año, es reflexiva y soluciona con seguridad los problemas. Al responder una pregunta, piensa antes de hablar y sus contestaciones parecen deliberadas. En problemas complejos, planea su abordaje antes de comenzar y revisa su trabajo. Esta señorita de 11 años reflexiona, planea, soluciona y revisa, ¿sí? Usa el razonamiento para resolver algunas cuestiones. Cada uno de estos niños, de estas niñas, está utilizando herramientas de la mente para ayudarse a resolver problemas y a recordar. La idea de las herramientas de la mente fue desarrollada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky para explicar cómo adquieren los niños habilidades mentales cada vez más avanzadas. ¿Ok? Esto es lo que tienen en común estos 3 niños, que están usando herramientas de la mente. Nosotros, así como usamos herramientas manuales que nos ayudan a realizar ciertos trabajos, imagínense quitar el zacate con la mano, qué diferente a quitar el zacate con una podadora, ¿no? Etcétera, con las herramientas correctas. O quitar un tornillo con la mano, o no sé, con un palo, con un cuchillo, es mejor quitarlo con un desarmador. ¿Cuáles son las herramientas o habilidades mentales? Bueno, algunas son, por ejemplo, la atención, la memoria, la percepción y el razonamiento. Son algunas de las habilidades. En el capítulo 2 de este libro se desarrolla con más detenimiento, ¿no? Ahorita nada más las comento. ¿Por qué son importantes las herramientas de la mente? Bueno, veamos más ejemplos. Cuando la maestra pide que los niños que tengan algo amarillo en la ropa levanten la mano, Amanda, de 4 años de edad, mira su vestido y ve un enorme gato café. Olvida entonces todo lo relativo al color amarillo y levanta la mano. Esta señorita le falta desarrollar la memoria deliberada, solo manifiesta la memoria asociativa, no ha desarrollado la memoria a toda su capacidad. Juana, de 5 años, sabe que para participar, cuando otro niño está hablando, debe levantar la mano y esperar a que la maestra la llame. Sin embargo, parece que no puede esperar. Si se le pregunta, puede decir la regla. De hecho, se la pasa recordándola a los demás niños, aun cuando ella siga dando abruptamente las respuestas. A ella le falta desarrollar la percepción mediada. Andrés, de 2º grado, trabaja en su periódico con un grupo pequeño. Se levanta a sacarle punta al lápiz, pero al pasar por la sección de la biblioteca, ¿qué creen? Se detiene a ver un libro y enseguida otro libro capta su atención. A la hora de cambiar de actividad, se da cuenta de que todavía tiene en la mano el lápiz sin punta y ya no le queda tiempo para terminar su trabajo. A este niño le falta desarrollar la habilidad mental superior de la atención dirigida, la atención focalizada. Actualmente se distrae, tiene atención reactiva solamente. Antonio, de 8 años, resuelve un problema. Hay varios pájaros en un árbol. 3 salen volando y quedan 7. ¿Cuántos pájaros había en el árbol al principio? Antonio insiste en restar 3 de 7. ¿Les parece familiar esto? En vez de sumar, resta a causa de la palabra salen. No se autorregula ni revisa su pensamiento. Aun cuando su maestra acaba de señalar que podría ayudarles, él no aplica la estrategia al problema. Entonces, a este niño le falta desarrollar el pensamiento matemático, ¿no? En especial lógico simbólico. Los niños pequeños sí son capaces de pensar, poner atención, recordar, en fin. El problema es que su pensamiento, su atención y su memoria son muy reactivas, son muy del momento. El objetivo o la actividad deben retener por sí solo su atención. Por ejemplo, tenemos el buen programa de Plaza Sésamo. Aquí tenemos a Abelardo, por ejemplo, multicolorido, se mueve mucho, la voz que tiene o que llama la atención.
Entonces, ese es el tipo de atención que tienen los niños, ¿no? En la televisión, sobre todo, ¿no? Las imágenes, los videojuegos también, en el caso de los niños un poco más grandes también. Cuando los niños tienen herramientas de la mente, pueden aprender por su cuenta porque el aprendizaje se convierte en una actividad autodirigida. La falta de herramientas tiene consecuencias a largo plazo en el aprendizaje, porque influyen en el nivel de pensamiento abstracto que puede alcanzar un niño. Para comprender conceptos abstractos en ciencia y matemáticas, por ejemplo, los menores deben tener herramientas de la mente. Sin ellas, podrán recitar muchos hechos científicos, fórmulas, principios, leyes, pero no aplicarán lo que saben a problemas abstractos o ligeramente distintos de los presentados en la situación original de aprendizaje. No podrán hacer pues la transferencia del aprendizaje. El pensamiento lógico abstracto es necesario no solo en la escuela, sino en la toma de decisiones en muchos ámbitos de la vida adulta. Por ejemplo, decisiones como cómo comprar un auto, qué tipo de auto comprar, cómo manejar las finanzas personales, por quién votar, la participación en un jurado y, por supuesto, la crianza de los hijos. Podemos basarnos en lo que vivimos de nuestros padres, sino debemos nosotros crear un modelo, una estructura mental de cómo queremos llevar a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Todo ello exige herramientas para pensar con madurez y no caer en la frustración como aparece aquí en la imagen. En el capítulo 1 también habla un poco de la historia de Vygotsky. Yo la verdad mejor decidí hacer una biografía. Le invito aquí en la caja de descripción del video, puede ver en la liga la biografía. Aquí solamente menciono que Vygotsky se dedicó a leer mucho, le gustaba mucho la lectura y era un grandioso para hacer análisis históricos, literarios. Realmente él leía sobre teatro, sobre literatura, sobre historia, sobre filosofía. Era una persona bastante culta, la mera verdad. Y entonces él se leyó a Piaget, se leyó a Watson y Skinner, se leyó a Freud, se leyó a Kafka y también hizo algunos comentarios de Montessori. Entonces él hizo una especie de síntesis, leyó lo demás y él hizo su aportación, pues, ¿sí? Su aportación fue basada en la relación entre la teoría y la práctica, pero era un conocedor de las teorías del momento antes de crear su propia aportación. Entonces, así las cosas con un poquito con Vygotsky. Le invito a ver la biografía de Vygotsky, está muy buena. La teoría del desarrollo de Vygotsky, también llamada teoría histórico-cultural, fue una de las más notables en su época, aunque debido a la breve vida de su autor dejó muchas preguntas sin respuesta y no siempre se basó en datos empíricos, no siempre pues pudo llevar a cabo los experimentos necesarios. Esta teoría está cambiando la óptica de los psicólogos con respecto al desarrollo y también la forma en que los educadores trabajan con los niños pequeños de edades tempranas. La teoría de Vygotsky es, en sentido estricto, un marco teórico para comprender el aprendizaje y la enseñanza. Me está llamando mucho la atención, un marco de referencia para comprender nuestro oficio como maestros, útil para que los educadores de la infancia temprana adquieran una nueva perspectiva y revelaciones valiosas sobre el crecimiento y el desarrollo infantiles. Aunque no definió sus premisas, ni presentó estudios empíricos susceptibles de transformarse en recetas para cualquier situación que pudiera presentarse en el aula, los maestros pueden confiar en que la teoría de Vygotsky les servirá para ver a los niños de otra manera y, por lo tanto, a modificar la forma en que enseñan e interactúan. Ya vamos en la mitad de este video. En la siguiente parte vamos a hablar de los 4 principios o las 4 premisas básicas en que se fundamenta la teoría de Vygotsky. La verdad que está bastante interesante. La primera es que los niños construyen el conocimiento. La teoría de Vygotsky es constructivista. La segunda es que el desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social en el cual se desarrolla el estudiante, la niña, el niño. La tercera premisa es que el aprendizaje puede dirigir el desarrollo. Y la cuarta es que el lenguaje desempeña un papel central, nuclear, en el desarrollo mental. Veamos de una por una. La primera, la construcción del conocimiento en los niñas y niños. Al igual que Jean Piaget, Lev Vygotsky creía que los niños construyen su propio entendimiento, que no simplemente reproducen pasivamente lo que se les presenta.
No son seres pasivos, no son espejos, no son tablas rasas, sino que analizan, revisan, hacen nuevas representaciones de la realidad. Sin embargo, para Piaget, la construcción cognitiva ocurre sobre todo en la interacción con los objetos físicos. La gente tiene tan solo un papel indirecto, por ejemplo, al crear el ambiente o alguna disonancia cognitiva. Para Vygotsky, la construcción cognitiva está mediada socialmente, está siempre influida por la interacción social presente y pasada. Lo que el maestro le señala al alumno influye en lo que éste construye. Veamos un ejemplo. Si un maestro señala los distintos tamaños de unos dados, el alumno construye un concepto diferente del que construye el niño cuyo maestro señala su color. Estamos de acuerdo con que el tamaño sería algo cuantitativo, ¿verdad? Y el color sería algo cualitativo. Todo depende de la intervención del maestro. Bueno, en gran medida depende de la intervención del maestro, quien le va a señalar ciertos conceptos, va a poner ciertos ejercicios, me va a ayudar con ciertas estrategias para resolver problemas, va a modelar ciertas actitudes, en este caso es en las matemáticas, que es una materia que pues, odiada por algunos. Ok, entonces sí es muy importante la intervención didáctica del docente, de la docente. Vygotsky creía que tanto la manipulación física como la interacción social son necesarias para el desarrollo del niño, pero la verdad que le daba más importancia a la cuestión social, la interacción social, cosa que ya en Piaget pues no le daba esa importancia, ¿sí? Es como el otro lado de la moneda. Ciertamente ambos aspectos son importantes, la manipulación física y la intervención docente, pero insisto, Lev Vygotsky le daba más importancia a la interacción social. Nos habla pues al respecto, ¿verdad? Dice que en la interacción social la niña aprende qué características son las más importantes, qué debe distinguir y sobre qué debe actuar. Entonces básicamente es eso, en cada cultura se le va a dar más importancia a unos aspectos que a otros. En la tradición vygotskiana es común considerar el aprendizaje como la apropiación del conocimiento, con lo que se subraya el papel activo del alumno también en este proceso. Una polémica, ¿no? El papel del maestro o el papel del alumno. Ambos son importantes, pero no debemos negar la importancia del papel del maestro también. B. La importancia del contexto social en el desarrollo. Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias. Tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto social forma parte del proceso de desarrollo y en tanto tal moldea los procesos cognitivos. Por ejemplo, pues no es lo mismo, ¿verdad? Un niño que se haya criado en la ciudad a un niño que se haya criado en lo que viene siendo un pueblo, ¿no? Un rancho, por ejemplo. El contexto va a determinar el contenido, ¿no? De lo que va a aprender, cierta alimentación que va a consumir, ciertos paisajes, cierta vegetación que va a poder apreciar, ¿ok? Por contexto social entendemos el entorno social íntegro, es decir, todo lo que haya sido afectado directa o indirectamente por la cultura en el medio ambiente del niño, incluyendo las costumbres, las tradiciones, las señales, los signos, etc. Por ejemplo, el niño cuya madre propicia el aprendizaje del nombre de los objetos va a pensar de una forma distinta a la de aquel cuya madre exprese órdenes escuetas y no platique con su niño. El primer niño no solo va a tener un vocabulario más extenso, sino que va a pensar con otras categorías y va a usar el lenguaje de una forma distinta. Bien, por ejemplo, disculpe el ejemplo que voy a dar, pero pues es como decir, pásame la esa del S, ¿verdad? O sea, ese tipo de vocabulario no denota un esfuerzo mental, ¿no? De un papá, mamá hacia un hijo. Y en cierta manera, pues no desarrolla esa capacidad. Es importante que nos cueste trabajo y aunque nos tardemos un poquito más, pensar en el nombre adecuado de los objetos. No sabemos, pues hasta ir a un diccionario. Eso fortalece la capacidad intelectual. ¿Ok? Entonces, interesante. Otro ejemplo, ¿verdad? Investigadores rusos han descubierto que los niños criados en orfanatos no tienen el nivel de habilidades de planeación y autorregulación que los niños criados en una familia. Muy bien, son investigaciones y realidades que han sucedido. Ciertamente más de algún niño habrá desarrollado muy bien sus habilidades mentales, pero pues la realidad es que en muchas ocasiones no reciben los estímulos adecuados, ¿no? Así dicen las investigaciones científicas. Investigadores estadounidenses han descubierto a su vez que la escuela
una de las muchas estructuras sociales al margen de la familia, influye directamente en los procesos cognitivos considerados como indicadores del coeficiente intelectual. La escuela como un lugar para aprender, como un lugar para socializar, como un lugar para desarrollarse las habilidades, influye en el desarrollo intelectual, social, moral. Y podemos poner más ejemplos de la importancia del contexto. Por ejemplo, los niños de Papúa Nueva Guinea no solamente conocen más tipos de animales que los niños de Estados Unidos y de México, sino que además utilizan diferentes estrategias para recordarlos, ¿sí? Obviamente ellos pues conocen más especies de animales, están en contacto con esas especies y pues aquí, sobre todo en las ciudades, pues no tenemos gran conocimiento más que ciertos animales domésticos, ¿ok? Y así podemos ver más ejemplos relacionados de la importancia del contexto cultural, ¿no? Por ejemplo, pastores del Asia Central usan diferentes categorías para clasificar objetos. Por ejemplo, ellos clasifican lo que viene siendo martillo, serrucho, tronco y hacha en la misma categoría. Son herramientas para trabajar y punto. Pero adultos ya escolarizados dividen en dos categorías. Por una parte tenemos las herramientas que serían martillo, serrucho y hacha, y por otro lado otra categoría sería el tronco, el objeto sobre el cual se trabaja. Entonces, claro que influye el contexto social, cultural y las instituciones educativas. Esta pantalla se la pongo si gusta checarla. Vámonos ya directamente a lo que viene siendo el siguiente principio, que es la influencia del aprendizaje en el desarrollo. El aprendizaje y el desarrollo son procesos distintos relacionados de manera compleja. A diferencia de los conductistas que creen que aprendizaje y desarrollo son la misma cosa, Lev Vygotsky sostenía que existen cambios cualitativos en el pensamiento de los que no se puede uno dar cuenta por la mera acumulación de datos o habilidades. Ciertas cuestiones de desarrollo mental que no se puede apreciar simplemente por la cantidad de conocimiento que uno tiene, ¿verdad? Son desarrollo biológico, ¿verdad? Madurativo. Él creía que el pensamiento del niño se estructura gradualmente y se hace cada vez más deliberado. Si bien Vygotsky reconocía que hay requisitos de maduración necesarios para determinados logros cognitivos, no creía que la maduración determine totalmente el desarrollo. La maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o no. Por ejemplo, los niños no podrían aprender a pensar lógicamente sin antes dominar el lenguaje. Muy bien, sin embargo, los teóricos que consideran la maduración como el principal proceso del desarrollo creen que debe haber un determinado nivel de desarrollo antes de que el niño pueda aprender información nueva. Ok, este es un principio un poco más complejo de la relación entre desarrollo y aprendizaje. Ciertamente los niños necesitan cierto desarrollo intelectual antes de poder aprender ciertos conocimientos, pero lo que dice básicamente Vygotsky es que el aprendizaje catapulta o dispara el desarrollo, pues está relacionado, ¿sí? Nosotros debemos tener mucho cuidado en ver el momento en el cual el niño está listo para un nuevo aprendizaje y no aburrirlo, ¿verdad? No pensar que simplemente por la edad ya no puede aprender ciertas cosas, sino desafiarlo, pero, pero sin llegar a abrumarlo, ¿sí? Es una cuestión muy importante aquí. Sí, es una relación compleja, como dice aquí, no es una relación lineal, pero se trata de acercar al niño la posibilidad de adquirir nuevos conceptos y que los vaya desarrollando. Por ejemplo, los conceptos de chico y grande, se le acercaron dibujos de un oso grande y para chico venía el dibujo de un oso más chico con letras pequeñas y oso grande con letras grandes. Entonces, para que vaya asociando ciertos conceptos, ¿verdad? Tener un cierto acercamiento con conceptos desde que son chiquitos. Vygotsky insiste en que se debe considerar el nivel de avance del niño, pero también presentarse la información, como le digo, que siga propiciando su desarrollo. No catalogarlos que porque tiene tal edad ya no puede aprender otra cosa más que lo de su edad. En algunas áreas un niño debe acumular una gran cantidad de aprendizaje antes de desarrollar alguno o de que ocurra un cambio cualitativo. En otras áreas, un paso en el aprendizaje puede dar lugar a 2 pasos en el desarrollo. Esto nos invita pues a estar cercanos al estudiante, al conocerlo, a checar sus características y ponerle desafíos cognitivos que estén a su alcance. Básicamente por aquí va este detalle, ¿sí? No hay recetas mágicas, hay que estar al pendiente, no subestimar a los niños. Y el último es el papel del lenguaje en el desarrollo. Vygotsky se fascinó mucho, entre otros temas, por el tema del lenguaje,
sí fue, digamos, un experto en esa área. Se tiende a pensar que el lenguaje afecta sobre todo el contenido de conocimiento de las personas. Sin embargo, lo que pensamos y lo que sabemos está influido por los símbolos y los conceptos que conocemos. Vygotsky creía que el lenguaje desempeña un papel aún más importante en la cognición. El lenguaje es un verdadero mecanismo para pensar, una herramienta de la mente. El lenguaje hace al pensamiento más abstracto, flexible e independiente de los estímulos inmediatos. Sin duda, ¿verdad? No necesitamos tener un barco, un abanico, ¿sí? El sol, para poder desarrollar esas ideas y comunicarnos. Cuando los niños usan símbolos y conceptos, ya no necesitan tener, como les comento, de esos objetos por delante. El lenguaje permite imaginar, manipular, crear ideas nuevas y compartirlas con otros. Es una de las formas mediante las cuales intercambiamos información. De aquí que el lenguaje desempeñe dos papeles. Primero, es instrumental en el desarrollo de la cognición y segundo, también forma parte del proceso cognitivo. Puesto que el aprendizaje ocurre en situaciones compartidas, el lenguaje es una herramienta importante para la apropiación de otras herramientas de la mente. Es una herramienta que favorece la adquisición de habilidades del pensamiento superiores. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos una imagen del maestro azteca y sus alumnos en el Tepochcali. Le invito a que vea videos sobre la educación en México prehispánico. Veamos un ejemplo. José y su maestra trabajan con un juego didáctico de barras de colores, las regletas pues, que representan las unidades. A no ser que hablen sobre la relación entre las barras, la maestra no sabrá si José construyó la cantidad 5 a partir de las unidades, porque ya comprendió la relación entre los segmentos cortos y los más grandes, o si lo hizo de pura coincidencia, de pura casualidad. Quizá José está concentrado en el color de las varillas más chicas y ni siquiera nota que 5 varillas chicas forman una varilla del tamaño de la correspondiente al 5. Aquí es muy importante porque lo que son las regletas y el material didáctico en sí no genera conceptos o significados. Más bien es el maestro o maestra junto con el alumno o alumna quienes generan ese significado y sobre ellos trabajan. Sí, a mí me gustan mucho las regletas, por esto lo comento. Entonces es bien importante. El material por sí solo no nos da el aprendizaje, sino como la intervención didáctica del docente junto con los estudiantes lo van llevando a cabo. ¿Okay? Aquí el diálogo es muy importante. Otro ejemplo, ahora ya no clase de matemáticas, sino de ciencias. El lenguaje facilita las experiencias compartidas, necesarias para construir los procesos cognitivos. Lucía, de 6 añitos de edad, y su maestro observan cómo una mariposa sale de su capullo y se secan las alas. Lucía comenta, mira, no se ven brillantes al principio. El maestro dice, ¿cuándo se vuelven brillantes? Mira esa que apenas está saliendo. ¿Por qué serán sus alas de un color diferente a la de las alas de una mariposa que ya estuvo volando un rato? Entonces Lucía y maestro hablan de las mariposas que están viendo y pues el maestro hace preguntas, ¿sí? Guía la discusión para que Lucía pueda, a través del lenguaje, expresar las ideas que ella tiene y el maestro con nuevas preguntas pueda dirigirla a un mejor pensamiento. Muy interesante, muy importante el lenguaje en la comunicación. ¿Ok? Bien, entonces aquí le puse un añadido, ¿verdad? Las niñas, los niños pequeños aprenden rimas en la escuela, nosotros discutimos con los demás de las cosas que han pasado, de las cosas que van a pasar, de las cosas que podrían suceder e incluso de las cosas que nunca podrían ocurrir. Todo eso gracias al lenguaje. Las ideas pasadas, presentes, sucesos que queremos que pasen y todo ese tipo de cosas, el lenguaje es una herramienta muy importante y Vygotsky nos hace ver al respecto. Aquí le dejo en pantalla un comentario de Jean Piaget. Jean Piaget no tuvo el gusto, ni Vygotsky tuvo el gusto de conocer a Piaget, pero Vygotsky sí hizo algunas críticas sobre el trabajo de Jean Piaget y este último se dio la tarea de explicar dichas críticas, hizo un comentario y que aquí pues finalmente reconoce, ¿verdad?, que Jean Piaget que al principio no le daba la importancia debida a las interacciones sociales, ¿verdad?, pero que sí efectivamente son importantes, ¿no? Entonces, tanto la manipulación de los objetos físicos como la interacción social, ambos son muy importantes. Simplemente pues es que se enfocaban a diferentes aspectos ambos, ¿no? Aquí en pantalla aparece también una comparativa entre algunos aspectos de la teoría de Piaget y la teoría
de Vygotsky, ¿no? Insisto, Piaget se enfocaba en la parte del individuo como ser biológico y sin embargo Vygotsky se enfocaba en la parte del individuo como ser social, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda, somos seres integrales. Muchísimas gracias por quedarse al final de este video, de veras que traté de explicar lo mejor posible lo que es el capítulo 1 de el libro Herramientas de la Mente y la parte de la biografía de Vygotsky. Mejor decidí hacerla en otro video que le invito a que lo cheque aquí en la caja de descripción. Si usted desea saber más, bueno, pues yo creo que ver el libro de Psicología Educativa de Anita Woolfolk puede ser una muy buena idea para checar ciertos aspectos de Vygotsky. También en la serie Grandes Educadores de Trillas, ahí viene Vygotsky, que en el capítulo 2 nos habla acerca de los principios que él maneja y en el libro pues desarrolla, ¿verdad? Y también tenemos la psicología de Vygotsky y la enseñanza preescolar. Esas son muy buenas fuentes si queremos nosotros saber un poquito más, ¿verdad? Acerca de la teoría de Vygotsky. Ahora que si quieres saber más, quieres profundizar, estos libros que están aquí son excelentes, de James Welch, de Ángel Riviere, de Anton Jansnitzky. Estos libros son buenísimos. La mera verdad, se los recomiendo bastante para ampliar en este orden que lo estoy comentando. Y ya si de plano quiere ir más profundo, pues no habría otra más que ir directamente a leer los libros de Lev Vygotsky, ¿sale? El popular libro Pensamiento y Lenguaje, también el libro El desarrollo de los procesos psicológicos superiores y también uno que escribió la troika, la tríada, el trío que es Luria, Leontiev y Vygotsky. Ellos eran colegas en el departamento de psicología de la Universidad de Moscú y ellos trabajaron juntos. Cuando falleció Vygotsky, Leontiev y Luria siguieron adelante con las investigaciones que dejó inconclusas Vygotsky. Ok, bueno, pues esas son las recomendaciones, de veras lo mejor que he encontrado si usted quiere profundizar al respecto. Muchísimas gracias por su atención. Aquí está ya la entrega de este primer libro de BAM. Mi compromiso es cada mes subir un nuevo video para que usted se anime, ¿verdad? A leer, si no el libro completo, sí por lo menos los primeros 2, 3 o 4 capítulos de cada libro. Sin duda va a ser de mucho enriquecimiento tanto personal como profesional. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.